Un reconocido noticiero presentó un impactante caso paranormal protagonizado por un grupo de policías que vivieron una experiencia aterradora. Presta mucha atención. Some police officers saw something that freaked them out and they captured it on camera. It's an image that some people say appears to be a ghost walking around the police station. Nancy Laughlin has the video and talked to the men who shot it. It started out as a pretty typical Saturday night. Espanola police officer Carl Romero was on duty, keeping an eye on the surveillance cameras around the station, when he saw something in the sally port. At first, I thought it was like a polilla, like a fly, a moth, and then I saw the legs and it was a human. But not a real human. No, it was just a ghost. So Romero reported it and told his supervisors. Detectives showed us the camera that captured the image. They say there is no way in or out of the secured area without an open gate and alarm sounding. You can see it walk through. It walks in the direction of the old transport cages. And there's not really any way for it to get out through there, but it seems to walk right through that. Detectives say there's no logical explanation for this, not an issue with the lighting or a technical glitch. Turns out there are a lot of ghost stories around here. A lot of our officers have seen certain things. Some of our officers have felt what appears to be somebody breathing down their neck as they're working on reports in the briefing room. Cops at the station also report hearing strange noises in the middle of the night and seeing unexplainable images in the lobby area too. Espanola police tell us as far as they know, this is not an ancient burial ground. And they say the police station has been here since 2006, but no inmates have died here. But they do say there have been some unsolved murders nearby. Do you believe in ghosts? I do, actually. I do believe in ghosts. Do you think that was a ghost? I do. I do believe it was something. It's hard to say, but I do believe it was a ghost. These guys say they're not afraid of it, but it's definitely an image that haunts the officers who work here. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Estamos tratando acaso con un caso paranormal? ¿O tiene alguna explicación lógica? Te leo en los comentarios. En el siguiente video, vemos que la noche transcurre con normalidad en una comisaría, pero en ese instante, la cámara de seguridad graba algo inquietante. La puerta de una de las oficinas se abre sola, sin explicación alguna, y de una forma muy agresiva. No tenemos conocimiento sobre la historia de esta comisaría, pero de todas formas, podemos intuir que hay algo oscuro en este lugar. Real o no, tú decides. Un equipo de investigadores fue enviado a inspeccionar una casa tras un reporte inquietante. Muchos conocen el caso conocido como el monstruo de Denver. Esto fue lo que captaron. I can. Yes. Oh my gosh. What is that? Wow.
Hi. It's me. I miss your face. I was just calling to say hi. Yes. Yes. El caso Watts conmocionó a Estados Unidos. Christopher Lee Watts atacó a su esposa embarazada, Shannon, y a sus dos hijas, Bella y Celeste, el 13 de agosto de 2018 en Colorado. Años después, en grabaciones dentro de la casa, algunos aseguran ver una figura infantil y escuchar pasos. Muchos creen que estas son las almas de sus hijas, incluso la de su esposa, que aún no descansan en paz. El siguiente video parece ser un programa policial. Nos muestra una persecución por parte de una unidad de policías hacia un auto que va a toda velocidad, y una vez logran detener el vehículo, algo muy extraño sucede. Atentos. There's no one outside, no one behind the wheel, and the van is locked. Where's it gone? It's magic. Yeah, it's in the back. In the back? It stopped, I think it's hiding in the back. There's no one in the driver or passenger seat. Podemos ver que, cuando la policía se acerca al vehículo, no encuentran absolutamente a nadie. En cuestión de segundos y sin oportunidad de escapar, el sujeto simplemente se desvanece. ¿Y tú crees que acaso esto se trate de algo paranormal? ¿O tiene alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. En esta ocasión, un oficial de policía notó movimientos extraños al costado de una casa, por lo que decide investigar más de cerca, sin imaginar lo que estaría a punto de captar. Definitely gives out some creepy vibes. I keep seeing shadows walking by. What the Al acercarse al lugar, capta lo que parece ser una figura oscura. Sin embargo, lo más escalofriante fue cuando unas risas rompieron el silencio del lugar. Lo que comenzó como una simple revisión de rutina se convirtió en un encuentro que aún lo deja con más preguntas que respuestas. En este video, una cámara de seguridad de un hotel grabó uno de los sucesos paranormales más intrigantes de los últimos años. Atentos.
Los guardias de seguridad del hotel reciben quejas de que en una de las habitaciones se escuchan gritos espeluznantes. Lo extraño es que esta habitación está vacía, por lo que deciden enviar un guardia a revisar, y justo cuando entra a echar un vistazo, parece salir de la habitación una figura translúcida. Ni el guardia que se encontraba en la habitación, ni los que se encontraban en el cuarto de cámaras lograron notar aquel detalle. El guardia fue a revisar, menciona que la habitación está en completo desastre y que no había absolutamente nadie, por lo que decidieron llamar a la policía. Entonces, cuando vayas de viaje, ten cuidado con la habitación donde te hospedas, ya que podría tener una compañía inesperada. Durante un operativo en Brasil, un grupo de oficiales se adentró en un edificio abandonado, pero lo que inició como una simple inspección terminó convirtiéndose en una experiencia realmente escalofriante. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano, bora, mano. Deus me livre, mano. Vai, mano, vai, mano. Vai, mano, vai, mano. Vai, mano. Mientras los oficiales se aproximaban al interior del edificio abandonado, notaron una puerta que se abría y cerraba violentamente por sí sola. Lo más inquietante es que no había viento ni explicación lógica para lo que ocurría. Dos policías se encontraban haciendo un patrullaje nocturno por las calles. Al escuchar algo extraño en medio de la oscuridad, deciden salir a revisar qué sucedía, y esto fue lo que captaron. Salen del auto y con linterna en mano se acercan a revisar, pero en medio de la oscuridad emerge un grito desgarrador que hace que ambos policías salgan rápidamente del lugar. Nunca supieron con exactitud de dónde provino aquel grito, ni existieron reportes de alguna persona herida en el lugar. ¿Y tú, qué crees que haya sido lo captado por estos policías? Déjame tu opinión en los comentarios. En esta ocasión, una madre regresaba de comprar algunas cosas para la cena del día. Al entrar a su casa, empezó a escuchar ruidos extraños en el segundo piso. Para descartar la idea de que se trate de un intruso que entró a robar y se escondía en el piso de arriba, decidió llamar a la policía. I left for a while to go shopping, and when I came home, the door was open. I think somebody broke it. Does anyone live in the house? Yes, my husband, myself, and our 2 kids, but they're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. Alright, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we're going? Yeah, of course. You don't have any, like, pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Police! If anyone's here, make yourself known. Police! Anyone inside? Police! Anyone inside, make yourself known.
Downstairs clear. Downstairs clear. Yeah, we're good. Al entrar el policía, encontró la casa sin rastros de ningún intruso, pero la gente que subió a despejar el segundo piso se llevó la peor parte. Al estar bajando, escucha claramente como unos pasos se acercan hacia él, a lo que voltea muy asustado, ya que al revisar no encontró absolutamente nada. Ambos policías deciden retirarse al confirmar que la casa se encontraba vacía. ¿Y tú, qué crees que haya causado los sonidos que escuchó la mujer? ¿Podrá tener acaso esto procedencia paranormal? Tú decides.